funcionalidades que también es muy interesante en este equipo es la segunda temporización asociada a un canal. Es decir, no solamente podemos definir una función de escalera, sino que podemos definir un retardo también sobre el mismo canal. Ambas cosas pueden estar a la vez. Esto lo hacemos de la siguiente forma. Dentro de las funciones asociadas al canal 1 tenemos la posibilidad de activar la segunda temporización. En este caso, los parámetros son exactamente los mismos que en el temporizador 1. Nos permite hacer exactamente igual. La diferencia es que nos permite definir la prioridad de esa temporización. Podemos definir que no tenga ninguna prioridad, podemos definir que el temporizador 1 tiene prioridad sobre el temporizador 2, eso quiere decir que si el temporizador 1 está en ejecución, el temporizador 2, la segunda temporización no se va a ejecutar, o el primer temporizador disparado es la que tiene prioridad. Podemos jugar de esas tres formas. De modo que en el temporizador 1 podemos tener una función de escalera configurada y en el temporizador 2 podemos decir directamente, pues hazme un retardo del valor on o del valor off directamente. De ese modo ambos pueden convivir y tenemos más flexibilidad a la hora de configurar esas temporizaciones. Vamos a pasar a explicar ahora la función de deshabilitar, asociada a cada una de las salidas. Siempre desde los propios parámetros del canal activamos la funcionalidad, en este caso activamos la opción de deshabilitar. Como primer parámetro tenemos la posibilidad de deshabilitar con on o deshabilitar con off. Esta función lo que hace expresamente es bloquear el canal. Es el típico bloqueo que todos conocemos. Si queremos que el bloqueo posicione la salida en una determinada valor, lo hacemos desde aquí. Podemos definir el comportamiento al regreso del bus. ¿Cómo queremos que esté el objeto de deshabilitar? ¿Queremos que esté habilitado, deshabilitado o el último valor recibido? Igualmente podemos definir el bloqueo. Cuando se reciba un valor por el objeto de bloqueo, podemos decir, bloquea el canal con el estado actual. Tal y como estés, ni te muevas. A partir de ahí, cualquier otro valor que reciba por el módulo de escenas, por el módulo de temporizaciones o por el objeto de accionamiento, el canal no se va a mover, no se va a accionar. O queremos que pase a on. En este caso, estés como estés, pásate a on. Es un bloqueo a on. O bloqueo a off, o bloquéate con una temporización, ejecuta la temporización y luego te bloqueas. Es decir, una temporización con reacción a on. O lo mismo, ejecuta la temporización y luego te bloqueas, es decir, una temporización con reacción en off. Esta parte sería la asociada al comportamiento al deshabilitar. Luego tenemos también el comportamiento habilitar. Podemos hacer ambas funcionalidades. Primeramente, podemos definir el comportamiento, cómo queremos que se deshabilite, si lo deshabilitamos con un valor de on o si lo deshabilitamos con un valor de off. En este caso definimos el comportamiento al regreso del bus. ¿Cómo queremos que esa función se encuentre cuando el bus retorna? Podemos definir que esté habilitada, deshabilitada o el último valor recibido por el objeto de comunicación. Ahora, el objeto de comunicación lo tenemos asociado al canal y es este en concreto. Siempre que recibamos un valor de on, tal y como está ahora, el canal se va a deshabilitar o bloquear. Entonces, ¿qué queremos que haga la salida cuando se reciba ese valor de on? Pues, que es lo que decimos el comportamiento al deshabilitar. Pues cuando por este objeto recibas un valor de on, quiero que el canal se bloquee con el estado en el que se encuentre. O quiero que se posicione automáticamente en on y se quede bloqueado. O quiero que pase a off y se quede bloqueado. O quiero que ejecute una temporización con reacción a on y se quede bloqueado. O una temporización con reacción a off y se quede bloqueado. Podemos definir esos comportamientos cada vez que la salida se deshabilite mediante este objeto de comunicación. Pero para que eso suceda, tenemos que recibir un valor de on, porque así lo hemos predefinido aquí arriba. ¿Vale? A continuación, dices, bueno, pues una vez está el canal deshabilitado, vas a provocar en un momento determinado que se habilite otra vez. Bien, dices, ¿cómo quiero que se habilite cómo quiero que esté la salida cada vez que se deshabilite, cada vez que se habilite el canal?
Dices, bien, pues lo definimos aquí, comportamiento al habilitar. En este caso recibiría por aquí, por este objeto, un valor 0, un valor de off, en cuyo caso habilitamos otra vez la salida y nos da la posibilidad de especificar su posición, la posición de la salida. ¿Cómo quiero que se encuentre cada vez que yo permita otra vez que ese canal funcione? Pues la habilito y la dejo con su estado actual, la dejo en on, la dejo en off, ejecuto la temporización en on, ejecuto una temporización con off o estado como si no hubiese bloqueo. Esta es la parte quizás un poquito más difícil de comprender. Al final, lo que queremos decir, o lo que pretende hacer el equipo es, yo te bloqueo, pero supongamos por poner un ejemplo práctico, tenemos un punto de luz, ese punto de luz lo bloqueamos. A partir de ahí, ningún pulsador va a poder cambiar el estado de esa luz. Supongamos que la luz está apagada, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una escena, por ejemplo, de entrar en la casa, y esa escena de entrar en la casa dice, enciende esa luz, pero esa luz está bloqueada, evidentemente no se va a encender. Pero cuando provoquemos el desbloqueo de esa luz, lo que va a hacer a continuación es encenderse. ¿Por qué? Porque este parámetro indica, haz lo que tenías que haber hecho en el momento tú estabas bloqueado. Esa es la principal función de este parámetro. No es habitual encontrarlo en los actuadores, pero sí que es cierto que es útil en muchos casos. Vamos a pasar a explicar ahora la función de las alarmas. Para explicar este módulo, vamos a activar primero en parámetros generales las funcionalidades, la función avanzada de alarmas. ¿Vale? En este módulo de funciones de alarmas que tenemos aquí abajo, tenemos hasta un máximo de 8 alarmas para poder configurar. Por defecto viene activada la alarma 1. Este módulo es independiente del canal. Podemos definir el tipo de alarma, es decir, si es de tipo digital, en este caso binaria, o si es de tipo analógico, en cuyo caso nos permite trabajar con diferentes tipos de puntos de datos. Es muy típico este tipo de valor en estaciones meteorológicas. Por ejemplo, si trabajamos con valores analógicos, trabajamos con valores de viento, con valores de luminosidad, con valores de temperatura. Lo más importante del módulo de alarmas. Cuando configuramos la alarma, podemos decir, por ejemplo, 2 bytes coma flotante, el habitual para configurar valores de temperatura. Podemos definir, si un umbral de temperatura supera los 28 grados, provócame una alarma. Esa alarma, ¿cómo la asociamos al canal? Si os dais cuenta, la hemos configurado en el módulo de alarmas y la hemos configurado en la alarma 1. Si vamos directamente al canal donde queremos que esa alarma provoque una acción, lo hacemos aquí, en la sección de alarmas asociada a este canal, a esta salida. Y decimos, ¿qué queremos que suceda cuando supere el determinado umbral de temperatura que hemos dicho antes? Pues podemos decir, nada, bloquea el canal con estado actual o hazme un on, provócame un off o una temporización con reacción en off o una temporización con reacción en on. Podemos elegir cualquiera de ellas. En el caso de que se supere un determinado umbral de temperatura, puedes decir, pues ponme el canal en off. Y hemos definido de este modo el comportamiento para la alarma 1. Las alarmas tienen unas prioridades. Las prioridades las podemos ver de este modo. Decimos, prioridad del objeto de deshabilitar en todos los canales. Bueno, aparte de que el objeto de deshabilitar, que es la función de deshabilitar que hemos comentado antes en la salida en cuestión, ese objeto de deshabilitar podemos intercalarlo dentro de todas las alarmas. Por defecto, la alarma 1 es la que mayor prioridad tiene, y así consecutivamente. A continuación iría la 2, la alarma 3, la alarma 4, así hasta la 8. Dentro de las 8 alarmas podemos intercalar la función de deshabilitar como decía. Entonces, podemos definir dentro del módulo de alarmas que la alarma 1 sea, por ejemplo, en el caso de que haya viento, pues si hace mucho viento, súbeme los toldos, y a continuación la alarma 2, por ejemplo, para si hace demasiada luminosidad, posicióname los toldos hacia afuera.
Pero si la alarma 1 se ejecuta, tiene mayor prioridad que la 2, que es el viento en este caso, lo que va a hacer es recoger los toldos. Y aunque la alarma 2 indique posicióname los toldos porque hace demasiado sol, no se va a ejecutar. De este modo tendríamos las 8 alarmas con prioridad, en este caso, del 1 al 8, siendo la 1 la que más prioridad tiene. Volviendo a las alarmas, en el propio canal podemos decir, como en este caso son salidas binarias, pero el mismo comportamiento se define para las salidas con persianas. Podemos hacer que para la alarma 1 tenga un comportamiento, para la alarma 2 tenga otro, así consecutivamente. Luego también otro parámetro que es muy útil en el caso de la salida binaria es el comportamiento al finalizar todas las alarmas. Cuando las alarmas están activas está claro que el canal en cuestión va a tener un comportamiento, pero dices, ¿qué queremos que suceda cuando las alarmas pasan a estar inactivas? Podemos decir nada, es decir, quédate como estás, o pásate a on, o pásate a off, o ejecútame una de las dos temporizaciones, o el estado como si no hubiese bloqueo. Es decir, lo mismo que hemos explicado antes para la función deshabilitar se aplica aquí. Durante el tiempo que una alarma está activa, podemos recibir diferentes valores por el bus para mover esa salida en cuestión. Bueno, pues evidentemente al estar la alarma activa, la salida no se va a mover, pero activando este parámetro, cuando la alarma está inactiva, la salida se posicionará en el último estado que debiera de estar.